Regresamos para hablar de la Guardia Nacional, qué está sucediendo con esto, y me da mucho gusto recibir a Catalina Pérez Correa. Ella es profesora del CIDE de Aguascalientes y una persona que ha estado muy metida en este tema de la seguridad y en particular del tema del involucramiento de los militares en temas de seguridad pública. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, es clarísimo que el gobierno de López Obrador quiere cambiar la Constitución. Sí. ¿Para militarizar la seguridad pública? Sí. A ver, ahí creo que lo que hay que entender es este proyecto de militarizar la seguridad pública, de darle facultades a los militares y a la Marina para realizar tareas de seguridad pública, no es solamente de la presente administración. No. Viene desde el gobierno de Felipe Calderón, en el cual se trató de meter un capítulo en la Ley de Seguridad Nacional para que se pudiera facultar a los militares. Se rechazó en ese momento. En el gobierno de Peña se aprobó, se propuso y se aprobó, a pesar de todas las críticas que hubo, la Ley de Seguridad Interior, que básicamente hacía lo mismo, facultar a los militares en tareas de seguridad pública. Esa ley fue impugnada, hubo 8 acciones de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, miles de amparos, y la Corte decidió que en su totalidad la ley era inconstitucional. ¿Y es inconstitucional? A ver, porque no se puede facultar a los militares en tareas de seguridad pública. Porque la Constitución dice que la seguridad pública es responsabilidad de los civiles. De las autoridades civiles, y además establece en otro artículo que en tiempos de paz los militares tienen que estar en los cuarteles. Ok, pero a ver, la realidad es que los militares están en las calles. La realidad es que vivimos en la ilegalidad en ese tema como en otros temas. Y por lo menos ahí hay que reconocer que López Obrador quiere acabar con esa simulación. Bueno, pero Catalina. a ver, ¿no? quiere acabar con esa simulación, pero la Corte dice, esto es inconstitucional, y la respuesta es, bueno, pues vamos a cambiar la Constitución para que ya no sea inconstitucional. Pues sí. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es decir, ¿cómo le hacemos para lograr revertir la militarización de la seguridad pública en lo que dure este sexenio, hacer un proyecto en el cual se desmilitarice gradualmente la seguridad pública, a la par de que se construyan instituciones civiles confiables, viables, pero y que estén en las calles? La fácil. La fácil es, siguen los militares y cambiamos este estorbo llamado Constitución. Exactamente, ¿no? El mensaje es la Constitución, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la Constitución si no, vamos, la idea de la Constitución es un lineamiento en el cual tiene que dar las pautas de cómo se comportan las autoridades en el país y cuáles son los derechos de los ciudadanos. Yo sí creo que es un retroceso. Es un absoluto retroceso. Para una democracia liberal, darle ese poder a los militares en seguridad pública, sí es una capitulación de la autoridad civil, decir, nosotros no podemos, se lo vamos a dar a los militares. Bueno, y ahí también creo que es importante entender por qué es una mala idea militarizar la seguridad pública, porque mucha gente en redes sociales dice, ¿y qué? Yo estoy más contento con los militares que con las policías, y las policías son una porquería, los militares confiamos más en ellos. El tema de los militares en la seguridad pública es que es la culminación de un proceso que lleva 12 años, bueno, incluso más, pero se agravó a partir del 2006, cuando se hizo un despliegue masivo de los militares en las calles, y el tema no es que los militares o los soldados sean personas malas o que estén ahí tratando de violar derechos fundamentales, simplemente la vocación de la institución no es la de perseguir delitos, no es la de prevenir delitos, porque su equipamiento, su armamento, su entrenamiento no es el mismo que una policía. Pero sobre todo porque lo que hace esto es continuar y hacer de forma permanente, porque lo mete en la Constitución, una estrategia de seguridad pública que en la evidencia, cuando uno revisa los datos de cuál es el efecto que tiene en términos de reducir los delitos, es una muy mala política pública. De 2006 para acá, lo que pasó en el país es que se descompuso. Los niveles de homicidio aumentaron, de secuestro, de todo tipo de delitos, y en gran parte esa descomposición tiene que ver con la presencia de los militares en las calles, porque esto lo que hace es una política pública en la cual los militares intervienen, ocupan como fuerza de ocupación, entran a un lugar y dan seguridad en ese momento, pero después se retiran y se descompone la cosa. ¿Por qué se descompone la cosa? Porque las instituciones que tendrían que estar ahí de forma permanente no se están ocupando de la seguridad pública. Ahora, lo que dice el gobierno es, pero nosotros vamos a ser diferente, vamos a una Guardia Civil, una Guardia Nacional, y va a cambiar la doctrina militar, vamos a una doctrina policíaca y se van a respetar
los derechos humanos. Digamos, eso es lo que dicen ellos. Bueno, pero una embarrada de derechos humanos no hace que cambie la vocación de una institución. De hecho, Bueno, ya les dan eso, esa embarradita a los soldados y marinos, ¿no? Ya tienen entrenamientos, tienen muchas horas de cursos en respeto a los derechos fundamentales. Lo que tienes aquí, la Guardia Nacional va a estar bajo el mando operativo de la Sedena, con entrenamiento de la Sedena, el presupuesto es de la Sedena, es decir, son militares. Y una cosa que es muy preocupante y que nosotros, ahora que está la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, hemos insistido es, antes de tomar la decisión de hacer esta política permanente metiéndola en la Constitución, hagamos un recuento de qué pasó los últimos 2 años. Y hoy no podemos hacer ese recuento porque la información de la Sedena es resguardada, no es clasificada y no sabemos qué ha pasado los últimos 12 años. Por ejemplo, yo he hecho estos estudios con colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre el uso de la fuerza letal por parte de la Sedena. Hace 4 años y medio, casi 5 años, la Sedena decidió que ya no iba a ser público el número de muertos civiles y muertos y heridos civiles en enfrentamientos. Pues por su culpa, porque ustedes sacaron el índice de letalidad y salían pésimos. Bueno, pero hace 5 años, ya no lo 5 años no sabemos cuál es el saldo de los enfrentamientos. Así es. Sin tener esa información, sin saber cómo se gastan los presupuestos de la Sedena, sin tener información de dónde han sido los operativos, cuál ha sido el efecto de estos operativos, se le está exigiendo a los diputados y a los senadores de esta legislatura que aprueben una reforma constitucional. Ahora, déjame preguntarte, porque la reforma constitucional está en curso y va a tomar tiempo, ¿no? Mientras tanto, ¿qué está pasando? Parecería, el otro día en el Colegio Militar vimos el lanzamiento de la Guardia Nacional sin el sustento legal. Ya están en la calle sin el sustento legal y eso es uno de los problemas que es real y que se enfrenta. Ya con militarizado el mando. Bueno, o sea, ahorita ya están desplegados, hay estos centros de operación mixta en el cual están militares. Vamos, los militares están desplegados a lo largo del país. Pero ya estaban ya están. Y eso está en contra de lo que establece la Constitución. Correcto. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Una opción, que es la que está ahorita proponiendo Morena, es, pues lo subimos en la Constitución, nos quitamos del problema de la ilegalidad y seguimos con esta política de seguridad que ha sido un desastre en los hechos. Y sin información, y además lo que va a pasar es que va a regir las normas de seguridad nacional en términos de transparencia, rendición de cuentas, controles, etcétera, ¿no? O sea, no va a haber información. Muy alejado de lo que tendría que ser la lógica de seguridad pública. La otra opción es decir, ¿dónde queremos estar como país? ¿Dónde queremos estar como República Mexicana? Lo que queremos estar es en un lugar en el que la seguridad pública está a cargo de los civiles. Pero en los hechos no tenemos esas autoridades civiles. ¿Qué hacemos? Bueno, necesitamos construirlas, necesitamos una autoridad valiente que quiera construirlas, porque hoy no existe eso. Y necesitamos un régimen legal transitorio que les dé a los militares la posibilidad de continuar haciendo lo que están haciendo, pero con ciertas obligaciones que sean parecidas a las de seguridad pública, como de transparencia y rendición de cuentas, sujetos a controles por parte del Legislativo y por el Poder Judicial, mientras se regresa el país a la normalidad, al estado normal de las cosas, en las cuales tendría que ser un policía el que se ocupe de la seguridad pública, no un militar. Yo estoy completamente de acuerdo con esta segunda opción que tú pones sobre la mesa, pero también realistamente ya veo que ellos ya tomaron una decisión y se van a ir por eso, y lo que quieren es bajar la violencia como dé lugar, y a alguien les vendió la idea de que los militares podían hacer esto, y creo que es un hecho consumado. Es que eso no es un hecho consumado. No lo ves ya como... Morena, qué bueno que... Morena hoy o sea, tiene... ¿si tú crees, Catalina, que esto puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar, es cosa de que tengan voluntad política. Y ¿Ya además, viste lo que dijo Tatiana hoy? ¿O ayer? No sé, ayer, porque ayer lo que decía es esto no fue por lo que las personas votaron. Lo cual me parece que es cierto. Sí. Yo voté por Morena, y yo voté por Morena en parte porque había una promesa de cambiar la estrategia de seguridad. Aquí lo que están diciendo es no solo no la vamos a cambiar, la vamos a hacer permanente para que sea no nada más para hoy, para mañana, sino dentro de 30, 40 años, a ver quién vuelve a reformar la Constitución. ¿Cuál es el riesgo de esto? Si le sale bien, ya no hay manera de sacar a los militares de la seguridad pública. ¿Estás de acuerdo, no? Y si le sale mal, tampoco.
No, si le sale mal, perdimos quién sabe cuántos años en la construcción Es que si le sale mal... de instituciones que no sean militares, no, sean civiles. Pero si le sale mal tampoco lo vamos a cambiar, porque cambiar la Constitución no es sencillo. Necesitas una mayoría calificada en las dos cámaras y necesitas la mayoría de los estados. Hoy Morena tiene esas mayorías. No es tan fácil conseguirlo. Para después, dices. Para después. A ver, vemos además, aquí hay otro tema, vemos cuáles son los intereses y las instituciones que están detrás. Vemos que el presupuesto en materia de seguridad, el único rubro que aumenta es la Sedena. Y aquí, perdón, pero revertir esos intereses económicos que se generan también es un problema que no se está viendo. Pues, ¿qué te puedo decir? Me dejas muy deprimido. La Guardia Nacional Militar no es la única opción, creo que esa es... No, yo creo que hay que dar esa pelea, pero yo sí lo veo ya como un hecho consumado. No, yo no. Yo creo que antes de que tomen esta decisión necesitamos la evidencia para que si van a realmente decidir poner esto en la Constitución, que lo hagan con evidencia y con la información. Gracias, Catalina. Gracias a usted. Muy buenas noches. Hasta mañana.